Bueno, continuando con el diseño, ahora en esta oportunidad colocaremos las etiquetas a cada una de las curvas, ¿no? Claro, siempre y cuando ya se haya terminado de colocar todas las curvas con cada uno de sus elementos y cumpliendo los parámetros mínimos recomendados por el manual. Una vez que se haya terminado de diseñar cada una de estas curvas, colocaremos las etiquetas con la información mínima necesaria. ¿De qué manera? Seleccionamos el alineamiento, se nos aparece una nueva cinta de opciones. En la primera opción, añadir etiqueta, seleccionamos y hay varias formas. Una de las formas rápidas es segmentos múltiples y la otra es de manera individual, segmentos individuales. Esto va a depender en función de cómo se haya, las múltiples depende cómo se hayan creado cada una de las curvas, cuál es su primera y cuál es su segunda, porque la numeración va a cambiar. Bueno, entonces, coloquemos segmentos múltiples de manera rápida. Damos clic y nos pide seleccionar el alineamiento. Y lo selecciono. Automáticamente crea toditas las etiquetas del alineamiento. En este interés, en el tramo recto coloca la longitud y su dirección, su orientación. Y de las espirales tenemos la longitud de espiral, el parámetro A de la espiral, el X, el Y, el ángulo de flexión de la espiral, la tangente corta y la tangente larga. Para la curva circular tenemos el PI, tenemos su ángulo de flexión, tenemos la tangente, la externa, la flecha, la longitud de curva y el desarrollo de curva. Bueno, para cada uno de los elementos, automáticamente ya está. Una vez con cada uno de los cada una de las curvas con sus respectivas etiquetas, si en el momento se les llega a saturar, simplemente seleccionamos una de las etiquetas y desde el cuadradito del pinzamiento cuadrado lo podemos desplazar para tener una mejor visualización de cada uno de los elementos. Bueno, esto nos va a ayudar a definir la ubicación para tener el mejor visual de los elementos y de la alineación. Bueno, el alineamiento y cada una de sus etiquetas ya están. ¿Qué es lo que corresponde? Hacer el cálculo del peralte. Para ello, de la misma manera, seleccionamos el alineamiento y en la cinta de opciones nos aparece peralte. Cálculo del peralte. Nos dice calcular ahora el peralte y se nos abre esta ventana. Es muy importante definir qué tipo de carretera es. En nuestro caso tenemos una carretera bidireccional de ida y vuelta con eje de giros el centro, ¿ya? El centro de carril. ¿Ya? Peralte, ¿qué es el peralte? El peralte es la sobreelevación de uno de los extremos de la calzada para que éste pueda contrarrestar la fuerza centrífuga que producen los vehículos al dar una curva. Como pueden observar, a mayor velocidad, mayor es el peralte, ¿no? O sea, el peralte es en ese sentido, ¿no? Y siempre va a depender también del radio, ¿ya? El manual del ABC proporciona o admite solamente dos peraltes. Peralte máximo, que es 7% para carreteras que está en función del radio de las curvaturas, y el peralte al 8% para carreteras, comprendidas entre velocidad del 80 a 120 km por hora. Bueno, como les decía, es importante que se lea el manual del ABC, ya que en función de los radios, según esta tabla, podemos calcular el peralte que le corresponde. Aquí están las fórmulas. Dice, para radios comprendidos entre 250 y 700, el peralte debe ser 8%.
pero para radios comprendidos entre 700 metros y 5000, el radio está en función de esta fórmula. 8% menos 7.3 por paréntesis 1 menos 700 dividido entre radio elevado a 1,3. ¿Ya? Entonces es importante que se pueda leer el manual para entender un poco mejor el tema de los peraltes. Para ello, también depende mucho de la topografía. Si tenemos curvas así en S y son seguidas y no tenemos el espacio suficiente para hacer el desarrollo, tenemos que trabajar con peraltes mínimos o hacer directamente el intercambio. En esta parte viene con el peralte menos el peralte, hace el cambio y pasa a más el peralte en este sector. ¿Ya? Entonces es importante. ¿Ya? Aquí se muestra el diagrama de peraltes en función de la transición del peralte. En el punto A se tiene que el peralte es 0, o sea, el bombeo. En el punto B, al inicio de la curva, se tiene que el peralte en uno de los extremos es el bombeo y el otro 0. O también se llama aplanamiento del bombeo. Y a partir de aquí se pasa a llamarse transición del peralte. O algunos lo llaman hasta a este punto igual transición del peralte, ¿ya? Pero en realidad es este de aquí, porque va desde 0 hasta el peralte máximo. Aquí simplemente va desde el bombeo a 0, ¿ya? Entonces, en este sector es donde se desarrolla el peralte, toda esta distancia. Para ello ya se cuenta con una norma cargada. Seleccionamos el tipo de carretera, le damos siguiente. Aquí es importante definir el ancho del carril 3.5 con un peralte de 2%. Esto es siempre y cuando se considere una calzada asfaltada y también mucho depende de la precipitación. ¿Ya? Le damos siguiente. Aquí habla sobre las bermas o arcenes. En nuestro caso o en casos particulares va a depender si esas bermas son peraltadas o no y cuánto miden y cómo se igualan. Hay por defecto igualar taludes a los carriles, igualar los carriles y el bombeo de las bermas, ¿no? En este caso no calculo el peralte de las bermas y le doy siguiente. Aquí, importante, seleccionamos nuestra tabla de peraltes que corresponde a caminos con peralte máximo de 7% para velocidades comprendidas entre 30 y 80 km por hora. Tenemos importante aquí definir longitud normal. En cierto punto vamos a cambiar para una de las curvas en específico, ¿ya? Pero trabajaremos con longitudes normales. Si es necesario, las volvemos a cambiar a longitudes mínimas. Longitud normal de un carril por sentido para velocidades de 30 a 50 km por hora. Como todo el diseño está gran parte del diseño horizontal de las curvas están comprendidas con curvas de transición y se deben trabajar con curvas de transición. Seleccionamos este método para definición de los peraltes. Bueno, en caso muy particular de una curva que hicimos con una curva simple, lo vamos a ver en ese caso. ¿Ya? En tangentes, aquí vamos a colocar, el manual dice que se debe proporcionar el 70%, hasta 80 y 50 en determinados casos. Por eso es importante leer el manual. En este caso usaré 70%, en espirales 100%. Voy a dar que se resuelva automáticamente algunos solapamientos de peraltes para que puedan observar, o caso contrario lo desmarco. Pero es importante para que nos ahorre un poco de trabajo. Le damos finalizar y me calcula el peralte de mi alineamiento. Me muestra la siguiente tabla con cada una de las curvas. ¿Ven? No están ordenadas las curvas porque está en función de cómo se fue creando las curvas. Y ahora, una vez que se ha creado, me aparecen sucesos. En algún punto va a haber un error, dice.
La longitud de la espiral es menor al valor mínimo permitido. ¿En qué progresiva? En la 2300 y en estos valores. Entonces ahí hay unos errores. En este creo que es la curva simple y en este son las curvas en espiral. Pero se va a volver a calcular el peralte para estos dos casos especiales que me están mostrando una advertencia de error. Le doy tiqueo y tiqueo. Muy bien. Ya tengo el peralte, pero no puedo visualizar el diagrama de peraltes. Bueno, ¿cómo voy a corregir? Es importante visualizar el diagrama de peraltes. Para ello, de la misma manera, selecciono el alineamiento y le doy calcular peralte. Y me aparece esta ventana. En esta ventana, lo que me interesa es volver a calcular el peralte para algunas curvas en especial las que me marcaron error. Pero ¿cómo saber? ¿No? En la progresiva creo que una era por aquí y vamos a ver, creo que las otras eran por aquí. Ya. Para ello necesito visualizar los errores en esos diagramas de peralte, en las curvas. Entonces, seleccionado el alineamiento, me vengo a peralte, me vengo a crear vista de peralte. Le doy clic y me muestra. Le doy un nombre. Peralte. Es importante seleccionarlo para distinguir los bordes de los carriles. En este caso, carril exterior izquierdo lo voy a representar con color rojo y el carril borde derecho lo voy a representar con color azul. Selecciono mi vista de peralte, mi estilo de vista de peralte, me dice el nombre, me dice de dónde a dónde va, le doy a aceptar y le doy clic sobre la pantalla y se me dibuja el diagrama de peraltes. Ya tengo el diagrama de peraltes y voy revisando una por una mis curvas hasta ver una que se presente de manera extraña, como esta de aquí. Bueno, como pueden ver, esta curva se presenta de manera extraña y rara, muy diferente a esta. Esta es un diagrama de peraltes realmente en un corto espacio, nada más. Ya, y está en la progresiva 9807. Que vendría a ser esta de aquí. Podemos ampliar esta longitud de alguna manera. Bueno, entonces nos centramos en esta curva, la curva número 1. Si recuerdan, esta fue la primera curva que realizamos, que es la curva simple en este sector. Y me presenta un error del diagrama de peraltes. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, volviendo a calcular el peralte solo para esta curva y de una mejor manera. Ya no va a ser con transición, simplemente va a ser curva circular simple. Bueno, entonces para ello nos venimos en esta pestaña aquí en el administrador de cálculo de peraltes de la vía, asistente de peralte, y selecciono mi curva. Sé que la curva es la número 1, la selecciono, seleccionar la curva seleccionada, la curva número, le doy a aceptar y vuelvo otra vez a la pestaña solamente para esa curva en especial. Le doy siguiente, todos los valores se mantienen, siguiente, siguiente, pero donde cambia es aquí, método de definición del peralte. Le doy circular y le doy finalizar. Y cambia. Ya. Mi peralte. Listo. Ya tengo mi curva y aquí puedo ir viendo cada una de mis curvas igual. Todos los valores pueden ser reeditables, ¿no? Ya.
¿Cómo puedo editar algún valor de una curva en especial? Por ejemplo, nos centremos en esta. No quiero que sea 7, quiero que sea 8 y 8. 8 y 8. Me vengo al editor. Aquí abajo, editor de tablas, dice. Y me centro en mi curva de interés, que es la 1. ¿Ya? Ahí está, región de entrada de la transición del peralte. Desvanecimiento del bombeo, se mantiene. ¿Ya? Escorrentía, aquí es donde me interesa. Ya no es menos 7, quiero que sea menos 8 y 8. Un ejemplo, puedo hacerlo manualmente, puedo editar también estos valores de aquí. ¿Ya? De lo mismo va a pasar para la salida. Esto es menos 8 y esto es 8. Listo. Le doy a aceptar y mi diagrama de peraltes cambió de manera automática. Como pueden observar, pueden modificar el peralte a gusto, siempre y cuando teniendo los criterios claros, una buena lectura y una asesoría en este sector, en este tema en particular. Bueno, continuemos viendo el diagrama de peraltes y terminamos, ¿no? Por ejemplo, en este sector es la curva en S. ¿Ya? Tengo el diagrama de la curva en este sector. Listo. Ya tenemos el cálculo del peralte de la manera correcta. O tenemos el cálculo del peralte y les mostré cómo se puede editar. Ahora pasaremos a hacer la parte de sobreanchos. Con mi alineamiento vamos a hacer dos sobreanchos. Uno que corresponde a lo que es normal, 3%, y a otro con el sobreancho para el vehículo tipo. Selecciono mi alineamiento, le doy desfases de alineación y es importante aquí cambiar el nombre. En este caso se va a llamar borde de carril. Perdón. Borde de carril. Bueno, 3%, sin etiquetas, criterios de ensanchamiento. Hay varias formas, usando normativa y usando automáticamente. Veremos las dos, si nos da el tiempo. Veremos primero la parte de normativa, usando una fórmula especial o una fórmula específica para calcular los sobreanchos en las curvas horizontales para que los vehículos puedan girar. Eso es importante en ciertos puntos. ¿Ya? Cuando el vehículo está girando, a ver, en este sector, pasa esto. Entonces, si la rueda está ya por el borde del eje de la vía, pero la rueda trasera no, entonces necesita espacio. El manual tiene tablas y fórmulas calculadas, ¿ya? Tiene para carriles de 7 metros, aquí lo especifica, calzada de 7 metros, con espesores, con sobreanchos comprendidos entre 0,5, o sea, lo mínimo 0,5, y lo máximo es 3 metros, casi otro carril. ¿Ya? Y aquí están otros valores, ¿ya? Y ahí están las fórmulas para camión simple, bus corriente, bus turismo, semi-trailer, semi-trailer, semi-trailer. ¿Por qué semi-trailer? Son los vehículos articulados, ¿ya? Son los articulados que llevan acoplados de diferentes longitudes. Aquí están las fórmulas de cálculo para ello y sus respectivos valores comprendidos y para los radios que funcionan esas fórmulas, ¿no? Ahí está. Más de ese radio es 0,5, menos de este radio es 3. Así de simple, ¿ya? Entonces estos valores están en función de los radios, ¿ya? El cálculo del sobreancho está en función del radio de la curva. Entonces, como pueden ver, aquí hay otra imagen donde se observa claramente el cruce de dos vehículos y que
sí o sí se necesita el sobreancho en las curvas, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. De la manera automática con norma. Bueno, le doy a añadir ensanchamiento en curvas. Si selecciono este aquí, dice especificar ensanchamiento por método de normas de diseño. Hay la fórmula básica, que es la que maneja la AASHTO, ¿ya? Con unas pequeñas modificaciones. Y también está según el vehículo tipo. Aquí está ABC 2018, un bus simple de 12 metros de largo. En este caso trabajaremos solo en el interior de la curva, o también podemos trabajar en ambos lados, ¿ya? Pero en este caso trabajaré solo interior. Trabajaré con la tabla de radios mínimos que corresponde a caminos, con tablas de longitud de transición de peralte de un carril normal, ¿ya? Son curvas circulares, son curvas con transición. ¿Por qué estoy colocando esto? Vamos a ver que se va a presentar un error ya de sobreancho en una curva en especial, que es la simple. Quiero que el porcentaje de la espiral 100% en tangente 100%. O sea, es la transición en espiral para dice. Porcentaje en espiral para espiral a curva, dice. Porcentaje en tangente para tangente en curva. O sea, ¿cómo se va a desarrollar la longitud del sobreancho? ¿Ya? Abra el carril y abra la longitud. Longitud de batalla. Esta longitud de batalla corresponde al ancho entre los ejes, ¿no? Entre el eje trasero y el eje delantero. Esto depende también del tipo de bus. ¿Ya? Muy bien. Dice sin comprobaciones, porque no quiero que tenga comprobaciones en el alineamiento, porque ya está en función del eje, está en función del eje de la vía. Una vez seleccionado todo esto, me vengo otra vez a general y compruebo que todos los valores estén correctamente y le doy aceptar. Estos sobreanchos pueden ser reeditables, sí, se pueden editar a gusto, según como sea el criterio de cada uno, que en ciertas curvas no necesite, que en otras sí, y se lo puede realizar. Una por una, sí, se puede editar cada uno de los sobreanchos en función de los criterios que se tengan. Criterios, experiencia. Bueno, ahora corregiremos o modificaremos los sobreanchos según las experiencias y según los criterios que se tengan, ¿ya? Entonces, primero veremos un error que se presentó, ¿ya? Entonces, si nos acercamos a una de las curvas, si recuerdan bien, hemos creado este sobreancho en función de transiciones, ¿no ve? En curvas con transición, el método de definición. Pero este no es una curva con transición, es una curva simple, una curva circular simple. Por ende, no se visualiza o no podemos visualizar bien la transición del sobreancho de una manera adecuada. ¿Cómo corregir este error o este problema que se pudiera presentar? Muy bien, seleccionamos el sobreancho del lateral que queremos corregir, en este caso es el borde izquierdo, yendo de izquierda a derecha, el borde izquierdo, anticlic y editar parámetros de desfase, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a editar que esta curva no se calcule con sobreancho en función de la transición, sino como una curva en simple. Damos a editar parámetros y nos aparece borde izquierdo carril, ¿ya? O sea, ahí está el nombre, hasta el nombre nos muestra. Y aquí están todos los parámetros de cada una de las curvas. Como pueden ver, hay 5 curvas que se presentan en el borde izquierdo que llevan sobreancho, ¿ya? Tenemos que ubicar cuál es esta de aquí. Si vamos cambiando, el momento que lleguemos, ahí está. Se marca de azul y rojo, ¿ya? Miren, voy a ir atrás, no está, y voy hacia adelante, ahí está. Es esta. Y como pueden ver, aquí dice que se ha manejado con
curvas con transición, y en este caso es una curva sin transición. Solamente esta curva vamos a corregir para que el desarrollo del sobreancho sea como si fuera una curva simple. Bueno, cambiamos aquí o curva circular. Damos clic y el programa va a empezar a corregir en función de los valores de la normativa cargada el sobreancho y la transición que se debe visualizar de la manera correcta, solamente en esta curva, porque ya hicimos el sobreancho para toda la curva, para todo el alineamiento, y estamos editando, corrigiendo esta curva, este sobreancho en esta curva. Y como pueden ver, ha cambiado, ¿ya? Ha cambiado y se visualiza de mejor manera ahora. Ya no está como hace rato. Le doy tiqueo, aceptar y cierro. Listo. Como pueden ver, y vamos a medir. Veamos este sobreancho en esta curva, en esta o en todas las curvas. Acotemos. Empecemos por esta. ¿Ya? Me vengo a la pestaña anotar. Me vengo a la anotar, añadir cotas. Y selecciono esta alineada. Desde este extremo hasta aquí tengo 350. Bueno, 350. Ahora, sé que este es una curva y que el sobreancho se tiene que haber calculado automáticamente según la normativa. ¿Ya? Entonces, para ello, vengo aquí y acoto. Y tengo de 0,4 metros. 350, aquí existe un sobreancho de 0,5. Si observamos bien, el radio en esta curva es de 150 metros. ¿Ya? 150 metros. Y si hacemos los cálculos necesarios para toda esta curva, evidentemente el radio nos saldrá 0,5 o 0,4 o 0.49 o 48, redondeando 0,5. Ya, listo. Primero, nos pasamos a otra curva, a esta de aquí, y tal vez el ancho sea algo similar. En este caso, el ancho es diferente. Si se dan cuenta, el radio en esta curva es 60 metros. ¿Recuerdan? A mayor radio, menor sobreancho. A menor radio, mayor sobreancho. ¿Por qué? Porque la curva es un poco más cerrada y necesita el espacio del vehículo. ¿No ve? Necesita el vehículo tener el espacio para poder girar. Como ya habíamos visto, escogimos un camión bus de 12 metros de longitud total y los radios están comprendidos entre estos. 150, 130. Ahí están los valores, las fórmulas en función del vehículo seleccionado. Y si nos procedemos a la curva simple, veremos que el sobreancho es otro valor, pero que igual está en función del radio. 5.9. ¿Ya? Entonces, ya tenemos calculado el sobreancho, ya tenemos calculado el peralte. Bueno, ahora veremos esa es la forma de corregir los sobreanchos si fuera necesario. ¿Qué pasaría si el sobreancho de esta curva, en este caso, fuera menor o quisiera que no fuera el valor que tiene? Tiene 0,5, no quisiera que existiera sobreancho en esta curva, ¿no? Entonces, o tengo otro criterio que no necesita sobreancho esta curva. Mucho depende del criterio y la experiencia que se tiene en la construcción y diseño de carreteras, ¿no? En este caso, se va a aplicar las recomendaciones del manual. Pero llegado el momento que si quisiera modificar no a 0,5 sino a 1 metro en esta curva, seleccionamos, clic derecho, editar parámetros de desfase, incremento la anchura, dice 0,5, correcto,
anchura normal. ¿Ya? Longitud 35 metros. Ya. Busquemos cuál es la curva. ¿Cómo es para buscar? Nos ubicamos en la curva y esta es una curva en el sentido derecho. Con esta flecha vamos buscando hasta que se nos marque. Ahí se nos marcó. Ya. Aquí dice ensanchamiento automático, le podemos cambiar a ensanchamiento definido por el usuario. ¿Listo? Una vez cambiado, los valores van a ser editables. Nuestro sobreancho va a cambiar. Desfase, dice. Una longitud de 35. Desfase. Longitud en región. Aquí está. Ensanchamiento, 4 metros. No, quiero que sea 1 metro más. Entonces sería 350 el ancho de la calzada. En este caso vendría a ser 5. No, 4. 1 metro más, 350, 4.5. Cambiamos el valor, 4.5. Le doy Enter. Y se debe modificar mi sobreancho en esta curva en especial. Listo. Ya está. Ya tengo modificado 1 metro más. 4.5. Como pueden ver, se ha modificado el sobreancho de 0.5 a 1 metro en especial en esta curva. Si da el caso, la experiencia y el criterio de modificar los sobreanchos recomendados por el manual que ya se tiene encargado en el archivo normativo, recordarles, recalcar que este diseño se está haciendo sobre una plantilla preelaborada y un archivo normativo de la Administradora Boliviana de Carreteras, la ABC, para el diseño geométrico. Bueno, entonces, de esa manera se modifica. Muy bien.